el rey y el salón vacío. En un reino lejano, vivía un rey orgulloso de su poder y de su grandioso palacio. Este rey deseaba ser recordado por generaciones y pensó que la mejor forma de inmortalizar su legado era construir un salón majestuoso, tan imponente que la gente lo recordara como el Salón del Rey, mucho después de su muerte. Con este propósito, el rey convocó a un reconocido carpintero, un hombre humilde, famoso en todo el reino por su habilidad para crear obras hermosas y duraderas. El rey le dio una orden clara. Quería el salón más grande y hermoso que el mundo hubiera visto jamás. Un salón que demostrara su poder y su grandeza. Quiero que cada detalle sea perfecto, le dijo. Que mis descendientes hablen de mi salón con admiración. El carpintero aceptó el encargo y pasó años dedicando su vida a esta obra. Se ocupó de cada detalle, seleccionando las maderas más nobles y las piedras más finas. Cada columna fue tallada a mano, cada ventana diseñada para reflejar la luz de una manera única. Las paredes estaban adornadas con tallados exquisitos, y en el techo elaboró un mural que relataba la historia del reino en colores vivos y meticulosos. Finalmente, el día llegó. El salón estaba terminado, y era tan impresionante como el rey había deseado. Todo el palacio fue decorado para celebrar la inauguración, y los habitantes del reino fueron invitados a admirar el trabajo. Al entrar en el salón, la gente quedaba maravillada ante la belleza y la magnitud de la obra. Los detalles eran espléndidos. Las esculturas parecían casi vivas, y la luz se reflejaba en las ventanas de una manera que hacía que toda la sala pareciera brillar. El rey se sintió satisfecho y orgulloso. Sin embargo, con el tiempo, se dio cuenta de que algo no estaba bien. Aunque el salón era grandioso y perfecto en cada aspecto, permanecía vacío. La gente venía a admirarlo una vez, pero luego no regresaba. Poco a poco, el lugar comenzó a sentirse frío y solitario, y el salón que había sido creado para inmortalizar su grandeza quedaba desierto y olvidado. Intrigado y un poco desilusionado, el rey mandó llamar al carpintero. «Hiciste un salón magnífico», dijo el rey, «pero nadie viene a él. Parece que no tiene vida. ¿Por qué? Si es tan hermoso, ¿el salón queda vacío?» El carpintero, que había escuchado con respeto la queja del rey, sonrió con amabilidad y le respondió con sabiduría. «Majestad, la belleza externa no basta para dar vida a un lugar. Lo que da vida a un salón no son las paredes grandiosas ni los adornos lujosos. Lo que hace que un lugar tenga alma son las personas y las historias que habitan en él». El rey se quedó en silencio, meditando las palabras del carpintero. Durante días, reflexionó sobre el significado de lo que le había dicho, hasta que finalmente comprendió. El salón no estaba destinado a ser solo un monumento a su grandeza. Debía ser un lugar donde el pueblo pudiera reunirse, donde las personas pudieran compartir sus vidas, sus risas y sus penas. Solo así, el salón se convertiría en un símbolo duradero. Inspirado por esta nueva visión, el rey decidió abrir las puertas del salón al pueblo. Comenzó a celebrar allí reuniones con sus súbditos, a organizar fiestas y banquetes en los que todos, ricos y pobres, podían compartir
el mismo espacio. Permitió que el salón fuera un lugar de celebración, donde la gente celebraba bodas, nacimientos y fiestas, llenando cada rincón de alegría y de vida. Con el tiempo, el salón se convirtió en el corazón del reino. Las paredes, que antes parecían frías, resonaban ahora con las risas y la música, y las historias de las personas se tejían en cada rincón. Las esculturas y los grabados parecían más vivos, iluminados no solo por la luz de las ventanas, sino también por el calor de la gente. El salón, que había sido construido para ser eterno, se llenó de recuerdos y se convirtió en el símbolo de la unión y la vida del reino. El rey finalmente comprendió que la verdadera grandeza no estaba en las construcciones imponentes ni en la apariencia externa, sino en las personas y en los momentos compartidos. El salón perduró, y así también lo hizo su legado, no solo por su belleza arquitectónica, sino porque había llegado a significar algo profundo para el pueblo. Gracias a la lección del carpintero, el rey aprendió a gobernar con el corazón. Y cuando la gente hablaba de el salón del rey, ya no pensaba solo en un edificio grandioso, sino en un lugar lleno de vida, de recuerdos y de historias. Un lugar donde el amor y la amistad florecían y donde todos se sentían en casa. El pastor y el tesoro. En una región montañosa, aislada del bullicio de las grandes ciudades, vivía un humilde pastor. Su vida era sencilla y tranquila. Cada mañana guiaba a su rebaño a través de verdes colinas, y al caer la tarde, regresaba a su pequeña cabaña de piedra, donde pasaba las noches bajo el cielo estrellado. Aunque no poseía grandes riquezas, el pastor se sentía satisfecho y en paz. Las ovejas eran su compañía, su sustento y, de algún modo, su razón de ser. Un día, mientras exploraba una parte remota de las colinas, el pastor se topó con una cueva escondida detrás de unos arbustos espinosos. La cueva parecía haber sido olvidada por el tiempo, y la curiosidad lo llevó a adentrarse en ella, iluminando el camino con una antorcha improvisada. A medida que avanzaba, algo brillante comenzó a reflejarse en las paredes oscuras. Sus ojos se agrandaron de asombro cuando, al llegar al fondo, descubrió un tesoro. Había monedas de oro, joyas de colores vibrantes y objetos antiguos que parecían haber pertenecido a un rey de épocas lejanas. El pastor nunca había visto tanta riqueza junta. Mientras observaba maravillado el tesoro, su mente empezó a imaginar todas las posibilidades que tendría si se quedaba con aquellas monedas. Con todo este oro, podría dejar de ser un simple pastor y convertirme en un hombre importante, pensó. Nunca más tendría que preocuparme por las ovejas. Podría construir una gran casa en el pueblo y vivir cómodamente. Con el corazón acelerado, decidió mantener en secreto el hallazgo y regresar a la cueva en otra ocasión para llevarse el tesoro. Durante los días siguientes, su mente no dejó de divagar en sueños de grandeza y de todo lo que podría hacer con aquella fortuna. Sin embargo, conforme pasaban los días, comenzó a experimentar algo nuevo. Una inquietud constante y una ansiedad que no había sentido antes. Temía que alguien descubriera la cueva y se llevara el tesoro. Cada vez que salía con su rebaño, miraba nervioso a su alrededor
preguntándose si alguien lo había seguido. Con el tiempo, el pastor se fue volviendo cada vez más distraído. Su mente estaba tan ocupada imaginando qué haría con el tesoro que comenzó a descuidar a sus ovejas. Sin advertirlo, pasaba largos ratos sin observarlas, y algunas comenzaron a enfermar. Otras se alejaban sin que él lo notara, y cuando finalmente se daba cuenta, sentía una frustración y un enfado que no había conocido antes. Una noche, incapaz de resistir la ansiedad, el pastor decidió regresar a la cueva para asegurarse de que el tesoro aún estaba allí. Tomó su antorcha y se dirigió rápidamente a través de las colinas, ansioso por ver el oro y las joyas una vez más. Sin embargo, al llegar a la cueva, se encontró con una sorpresa devastadora. Una gran roca había caído desde la entrada, cubriendo por completo el acceso al tesoro. Por mucho que intentó mover la piedra, sus esfuerzos fueron en vano. El tesoro estaba ahora inaccesible, encerrado para siempre. El pastor sintió una punzada en el pecho y cayó de rodillas, abrumado por el remordimiento. Mientras miraba la entrada bloqueada de la cueva, comenzó a comprender el peso de sus acciones. Su obsesión con el oro lo había alejado de lo que verdaderamente le daba sentido a su vida. Había perdido la paz y la satisfacción que alguna vez sintió. Había descuidado a sus ovejas y el rebaño, que tanto esfuerzo le había costado criar, ahora estaba debilitado y disperso. Con el corazón pesado, el pastor regresó a su rebaño, avergonzado de haber permitido que la codicia nublara su mente. Volvió a cuidar a sus ovejas con el mismo cariño de antes, reconstruyendo poco a poco su relación con ellas. Con el tiempo, la ansiedad desapareció, y el pastor volvió a encontrar la paz en las cosas simples, el sonido de los cencerros, el aroma del pasto húmedo y la quietud de las colinas. Comprendió, entonces, una verdad profunda. El verdadero tesoro no estaba en las monedas de oro ocultas en la cueva, sino en el trabajo honesto y en la paz que había encontrado en su vida sencilla. Aquel oro que le había prometido una felicidad que nunca necesitó, era solo una ilusión, una sombra frente a la riqueza de un corazón en calma y una vida en armonía. Desde ese día, el pastor nunca volvió a pensar en el tesoro oculto. La cueva quedó como un recuerdo distante de una lección aprendida, y él continuó viviendo su vida simple, pero ahora con la certeza de que la verdadera riqueza no es material, sino una paz interior que nada puede comprar. La princesa y la paz interior. En un reino lejano, una joven princesa creció rodeada de todos los lujos imaginables. Desde que era una niña, había vivido en un palacio de mármol y oro, rodeada de jardines exuberantes y fuentes cristalinas. Todo lo que deseaba estaba a su alcance: vestidos de seda, banquetes interminables y una corte llena de sirvientes atentos a su más mínimo capricho. La princesa estaba convencida de que su vida siempre sería así, llena de prosperidad y confort, sin preocupaciones ni necesidades. Sin embargo, un día, la fortuna del reino dio un giro inesperado. Un ejército enemigo atacó el castillo, y su familia, al verse superada, fue obligada a huir para salvar sus vidas. En medio de la confusión, la princesa perdió todas sus riquezas, y junto a su familia
emprendió un camino de exilio, dejando atrás el palacio que alguna vez creyó que sería su hogar eterno. La princesa, acostumbrada a una vida fácil y sin carencias, se encontró de pronto sin nada. Los días pasaban y la crudeza de su nueva vida le pesaba más de lo que habría podido imaginar. No había banquetes, ni camas suaves, ni vestidos de seda. No sabía cómo sobrevivir en ese mundo nuevo y desconocido, y cada paso que daba parecía un recordatorio de todo lo que había perdido. Una noche, hambrienta y cansada, la princesa y su familia encontraron refugio en una pequeña choza en el bosque. La choza pertenecía a una anciana humilde que vivía en soledad con lo justo y necesario, pero con un aire de serenidad y paz que llamó la atención de la joven princesa. La anciana los recibió con bondad, ofreciéndoles comida y un lugar para descansar, sin esperar nada a cambio. Durante su estancia, la princesa no pudo evitar observar cómo, a pesar de la simplicidad de su vida, la anciana parecía siempre en paz y contenta. Intrigada por esa paz que ella misma había perdido, una noche la princesa se acercó a la anciana. Con voz llena de tristeza, le dijo: ¿Cómo es posible que vivas con tan poco y aún seas feliz? Yo tenía todo y ahora no tengo nada. Me siento vacía y desesperada. La anciana, con una sonrisa amable, tomó las manos de la princesa entre las suyas y le respondió con una sabiduría que parecía provenir de una vida llena de experiencias. «Hija mía», le dijo suavemente, «la rueda de la fortuna gira sin descanso. A veces estamos en la cima, disfrutando de la abundancia, y otras veces estamos abajo, enfrentando la escasez y las dificultades. Pero el secreto de la felicidad no está en el lugar en el que estamos en esa rueda, sino en la forma en que vivimos en cualquier situación». La princesa escuchó atentamente, sintiendo que aquellas palabras resonaban profundamente en su corazón. Jamás había considerado que la felicidad pudiera ser independiente de las posesiones y el lujo. Cada día de su vida había creído que la riqueza y la comodidad eran esenciales para su bienestar, y ahora, frente a la simplicidad y la paz de la anciana, comprendía que había algo más, algo que siempre había pasado por alto. A partir de ese día, la princesa comenzó a aprender de la anciana el arte de vivir con gratitud y sencillez. La anciana le enseñó a cosechar, a preparar sus propios alimentos, a encontrar la belleza en las pequeñas cosas, como el sonido del viento entre los árboles o la calidez de una hoguera en una noche fría. Poco a poco, la princesa descubrió una nueva forma de riqueza, una paz que venía de dentro y no de las posesiones que había tenido. Con el tiempo, la princesa entendió que la verdadera riqueza no estaba en los bienes materiales, sino en la paz interior y en la capacidad de adaptarse a los cambios de la vida. Aprendió a vivir en el presente y a valorar cada momento por lo que era, sin aferrarse al pasado ni temer al futuro. Y aunque su vida había cambiado para siempre, la princesa había encontrado en su corazón un tesoro más valioso que cualquier joya o palacio. Cuando finalmente su familia logró recuperar el reino, la princesa regresó al palacio, pero ya no era la misma. Sus ojos habían aprendido a ver más allá de la opulencia y el esplendor, y su corazón había descubierto que la felicidad verdadera residía en la paz y en el equilibrio interior. Ahora, como reina,
compartía aquella sabiduría con su pueblo, recordándoles que, aunque la fortuna puede cambiar, la verdadera riqueza es aquella que llevamos dentro y que nadie nos puede arrebatar. Y así, el reino prosperó no solo en riquezas materiales, sino también en sabiduría y gratitud, reflejo del crecimiento de su reina, quien había aprendido, a través de la adversidad, el arte de vivir con un corazón humilde y libre.